Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista por el live del Desconcierto. Esta vez estamos junto a Alberto Mayor, sociólogo, académico, investigador, escritor de libros, miembro de La Cosa Nostra también, un nuevo programa de internet junto a Mirko Macari y Darío Quiroga, que bastante seguido, ¿no? Todas las semanas, varias veces a la semana nos distraen, nos informan, nos ayudan a analizar lo que es la coyuntura política de lo que está pasando en este último año que ha sido bastante movido. Soy Sergio Jara, director de prensa del Desconcierto, y acá está con nosotros ya Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido al diario digital del Desconcierto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto saludarte nuevamente. Un gusto tenerte acá con nosotros nuevamente, esta vez en vivo y en directo, ¿no? Con nuestra audiencia que se está conectando en este momento ya al YouTube, al Facebook Live también del Desconcierto. Antes te habíamos tenido en entrevista por escrito, te podemos disfrutar y escuchar, ¿no? En vivo y en directo, para que las personas que quieran también nos puedan enviar algunas consultas por el chat también que se va armando ahí en el Facebook. Y estamos junto a ti, Alberto, porque queremos analizar lo que fue la semana que recién nos dejó, digamos, en términos políticos, en términos nacionales, ¿no? Y la que viene ahora, la que estamos comenzando. Déjame ver si te invito con una primera pregunta a reflexionar sobre lo más provocador de la semana pasada fue probablemente la salida de Víctor Pérez del Ministerio del Interior junto con la llegada inesperada, sorpresiva de el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, al mismo ministerio. ¿Era tan inesperado? ¿Es tan sorpresivo? Piñera demuestra tener un poco de muñeca, más allá de que sea la carta de la UDI, porque llega por recomendación de Jacqueline Van Rieselberger, ¿no? Pero de una otra forma pone a los alcaldes ahí en el centro de las decisiones políticas del gobierno. ¿Hay cierta muñeca también ahí de Piñera? ¿Cómo lo vieron ustedes desde la Cosa Nostra, ¿no? Que es donde están analizando permanentemente estos temas? Mira, yo creo que la verdad es que Sebastián Piñera siempre ha tenido algo de muñeca. Uno no puede decir que no concede nada, porque de pronto ha estado dispuesto a conceder cosas importantes. Su gobierno ha planteado muchas cosas que serían disruptivas para gobiernos de derecha en su momento, que son concesiones a rivales, y es algo que no es que Cordillera, lo dice, haga, claro, por no es ejemplo. que lo haga, o sea, entregó la Constitución por de pronto, para dolor de mucha Su programa de gente. gobierno entero. No, pero me refería, por ejemplo, al penal Cordillera, ¿no? Cuando dice ese Sí, el gesto, no penal sé cómo. Cordillera, por ejemplo, los cómplices pasivos, por Ah, ejemplo. Eh, pero, pero el punto de fondo es cuál es el horizonte de esa acción. Porque eso es lo que transforma una acción política en algo estratégico. Y eso Piñera no lo tiene en absoluto. Y nunca lo tiene. Y en este caso tampoco lo tiene. O sea, sí, ¿por qué? ¿Por qué había que sacar a Pérez en ese momento? Si en ese momento Víctor Pérez empezaba un camino de caída con una acusación constitucional, la verdad sí. es que en las condiciones actuales del gobierno, normalmente eso es muy malo, pero en las condiciones actuales era una buena oportunidad para victimizarse. No nos dejan hacer nada, miren lo que pasa, una política obstruccionista, sin medidas, sin... Sacabas la discusión del 10% de la AFP, que es una medida que la gente quiere, y la ponías en las políticas obstruccionistas. Estratégicamente, sumando y restando, considerando que es un gobierno que está contando el vuelto a cada segundo, no estaba mal. Pero se recetan sacarlo, defenestran un nombre, cosa que Piñera no hace habitualmente, porque se convencen de una jugada nueva, y es que hay que controlar el flanco o incorporar el flanco de los alcaldes. Normalmente incorporar disidentes, ¿no? Incorporar grupos disidentes no es fácil, ya sea porque el disidente deja de ser disidente y deja de ser interesante, o porque el disidente se lo lleva todo. Esas cosas pasan. Rafael Caldera en Dentro, Venezuela, tú dices. claro, Rafael Caldera en Venezuela No, tenía te el digo que problema por de que dentro el había disidente puede empezar a meter ruido por dentro, ¿no? Exacto, exacto. Y además cuando tú te apropias del discurso del disidente, ese discurso igual no es tuyo, a menos que el disidente sea muy chiquito y tú seas muy grande. Ya no es el caso. Los alcaldes ya pelean con los ministros. Ahora, Delgado no sabemos, va a llegar y va a repetir lo que diga la Roulette. Si es así, no sirve de nada. Va a traer novedades desde el mundo de los alcaldes al mundo del gobierno.
Si es así, es interesante, pero no le sirve a Piñera, le sirve a los alcaldes. Es una jugada sin profundidad, para decirlo así. Pero le sirve tácticamente, ¿no? Le sirve en el corto plazo Gana para tiempo, mantenerse vivo, gana tiempo, claro, claro. llegar al final del gobierno, probar con un ministro, Sí, porque son temas que están en debate, están en tensión permanentemente. Si hace un par de meses estábamos hablando si el presidente terminaba o no terminaba su mandato, digamos, hoy día Piñera se da el lujo, ¿no?, de invitar a un presidente, traerlo a Chile, hace poco fue a hablar a la ONU, se puso a hablar de Prosur de nuevo, de la Alianza para el Pacífico, ¿no? Estuvo Duque acá, ¿no? Eh, y me llamó mucho la atención de que sintiera esa soltura, ¿no? De volver a instalar la agenda, de volver a hablar de Prosur, cuando sabemos lo que significó, ¿no? Su anterior incursión en Prosur, lo que fue hacer a Colombia cuando quería, se formó de garante, ¿no?, de este pseudo golpe de Estado que trató de dar Guaidó, que fue un fracaso en su momento. Entonces pareciera que el presidente se siente con soltura, con una oposición que no logra ordenarse nunca en torno a las elecciones ni en hacer una, más allá de lo de Pérez parece que incluso no fue tanto de la oposición, fue más bien el que quedaba suspendido, si es que esto pasaba al Senado, digamos, exponerse al Senado era complejo también. No sé, siento que Piñera está sintiendo, o creo que Piñera está sintiendo como un verano de San Juan, un, un, un revival en este periodo. ¿Es así? ¿Tú puedes ver eso también, Alberto? ¿O se está equivocando el presidente y está actuando como siempre actuó, digamos, apresurado, sin tomar en consideración el entorno? las crisis no son un infierno permanente. Eh, Esto vale para cualquier crisis, Uh -huh. desde política hasta psicológica. Eh, lo duro de las crisis es que después de la calma, de nuevo viene la tormenta. Y si uno hace la matemática simple y dice, Chadwick duró más que Blumel, Blumel duró más que Pérez, ¿ya? Empieza a decir, al que viene llegando, el suelo está difícil, está difícil. Entonces, claro, han habido primaveras. La mejor primavera, la más hostil, pero la mejor, fue la que le entregó Mañalich a Piñera. La gestión de Claro. Mañalich fue, en términos de salubridad, todo lo discutible que quieran, pero en términos políticos fue espectacular. Rescató un gobierno que estaba en el infierno de Dante, o sea, El ya bien 6%. profundo. Claro, y rescató al gobierno, lo sacó a flote, ordenó el negocio básico, que es la derecha dura, ¿ya? Empezó a penetrar para otros lados, trató de disputar el sentido común, o sea, hizo la pega. Termina perdiendo lo que era normal, pero entrega un buque con algunas posibilidades de navegar. ¿Ya? Y viene entonces finalmente el siguiente cambio de gabinete, viene Pérez y compañía, y la cosa efectivamente a Pérez se le vuelve difícil de sostener, pero en los sectoriales el gobierno se siente una cierta tranquilidad, siente que ya hay una agenda, pueden hacer agenda. Esto es interesante para los gobiernos, que el ministro de una cartera específica pueda hacer esa cartera. Recupera agenda, ¿no? Si esa es la gran crítica que Piñera no tenía control político sobre lo que pasaba en el país. Exacto. Recupera agenda, trae a Duque, por eso yo te mencionaba a Duque, porque me pareció que ya hay un nivel Sí, de empoderamiento ahí. sí, pero hay una cosa que es importante. Cada vez que entra en agenda algo que no viene del gobierno, pierden por goleada. Y no lo entienden y cada vez que entra algo, intentan ganarlo. Entonces ahora están disputando el otro 10% con impuestos. Tú comprenderás lo que es eso. Me da lo mismo si en alguna parte del mundo existe o no existe. Eso no pasa por ningún motivo la siguiente calle, no cruza la calle. Entonces te enfrentas a esos errores que demuestran que el gobierno no tiene capacidad de articularse con el proceso histórico. Y eso es lo que es delicado, porque todas las crisis son así. Alguna vez, cuando me tocó estar en ENADE del 2011, hablaba con empresarios y me preguntaban
Oye, ¿qué piensas de lo que iba a pasar con Hidralcén? Esto era mayo, ponte tú, a junio. ¿Ya? Entonces yo le dije, no, Hidralcén no se va a poder hacer. Entonces me decían, pero ¿cómo? Si las mediciones que tenemos ahora, ya pasada la crisis de finales de marzo, es que las cosas se han recuperado, están mucho mejor. Yo le decía, esto no funciona así, no es cuantitativo, no funciona así. Cuando ya el malestar se depositó en un lugar, es muy difícil que salga de ahí. ¿Ya? Y tienes que empujarlo, sacarlo, es realmente complejo. Y cuando vuelves a hacer aquello que produce malestar, sencillamente eso explota. Entonces, y así fue, y me lo reconocieron, yo no me acordaba, me recordaron ellos de un evento de un año, 2 años después, me dijeron, siempre nos acordamos de eso, porque efectivamente es así el malestar. Entonces, Piñera está parado se logró parar encima del malestar. Hay que tener talento, no es fácil, ¿no? Quedar parado arriba del malestar, para bien o para mal. Bueno, Y resulta que él quedó tuvo parado. una crisis sanitaria de por medio que digamos, le aplanó bastante la curva que iba en ascenso Sí, y si tú recuerdas, hasta antes de que el coronavirus se desatara como tal en Chile, digamos, la conversación era cuántos meses dura el gobierno, ¿no? Se desata el sí, coronavirus, caemos todos en pandemia, nos vamos todos para la casa, digamos, salen nuevamente los militares justificadamente esta vez, digamos, ¿no? O por lo menos en esa o fecha uno sea, lo pensaba, hoy día no sé todavía a 7 meses si está justificado o no, digamos. Pero eso le permite, lo que tú dijiste con Mañalich, retomar, pasar de 6 a sí, pues. 21%, retomar un poco de agenda, centrar la conversación en temas sanitarios y salir de lo que era el coronavirus, ¿no? O sea, digo, el estallido social. Entonces, claro, pareciera que ese vuelito, con 2 caídas de ministro del Interior de por medio, Sí, pues. ese vuelito le ha permitido hoy día relajarse un poco más. Yo no sé si esto le va a estallar en la cara a fin de año. Esa era mi pregunta en el fondo, Alberto. Si tú crees que esto, porque el viernes pasado, por ejemplo, la actividad en Plaza de la Dignidad fue bastante mayor que la del viernes anterior. Fue Mm. bastante mayor. Que el viernes anterior uno miraba la Plaza de la Dignidad, ¿no? Y podría haber pensado que esto se desactivó, que esto hasta acá llegó, que terminó, pero el viernes que recién pasó, estaba llena la plaza. Y estaba tomada de la plaza. Y uno se pregunta si es que este relajo de Piñera que está teniendo hoy día, invitando a personas como Duque, que no es cualquier presidente, ¿no? Y no es cualquier presidente, enfrenta problemas muy similares, se debe a su falta de conexión con lo que está realmente pasando en las calles, en la sociedad. Y por otro lado te pone a Delgado ahí, que es alguien que eventualmente sí está conectado, yo no sé si tú miraste, pero en los periódicos del fin de semana aparecía Jadwe, en una entrevista muy rara que le hacen en el Mercurio, ¿no? Y comienza como narrativa y termina como muy rara, ¿no? Que el experimento en que se transformó Revista Sábado también, que pasó una revista, un suplemento diario, donde él habla bien de Delgado. Y también aparece Mm. Cuadrado, ¿no? Otro alcalde de oposición, en la tercera, hablando muy bien también de Delgado, ¿no? Que hay incluso esa transversalidad. Lo que le falta a Delgado es contacto a nivel de Congreso. Pero aparecen estas dos figuras medio raras, Piñera por un lado como entendiendo, por otro lado pareciera como fuera de lugar. ¿Tú crees que de acá a fin de año se reactive la movilización social o esto ya pasó y la energía ya se puso, como yo lo he escuchado varias veces a ustedes, en el tema de los independientes, los constituyentes y para allá va la discusión? No, yo creo que la discusión sobre el gobierno de Piñera es muy profunda y no la resuelve un nombre, ni la resuelve. Aquí hay una entrega. eh, o al volcán llameante se va el modelo, ya se fue la constitución, o se va el modelo o se va Piñera. Los dos no pueden estar. Y Piñera no lo entiende porque Piñera sabe tan poco de política en esas cosas, tan poco, es tan impresionante lo que no sabe, que hace exactamente lo contrario que habría hecho Jaime Guzmán. Entrega la constitución y no el modelo. Guzmán les habría dicho, pongan plata, hagan gasto social, no entreguen la constitución, no hay que entregar la Total, regla. después recortamos. Después se recorta, claro, pero no vas a entregar la regla. Entonces, Piñera, que no entiende eso, dice, no, gasto social, no, pero, pero sí la constitución que se vaya, listo, con eso calmamos. No, aquí las dos cosas importantes, la más álgida, es el modelo, es el Estado subsidiario,
su impacto, no el concepto nadie lo maneja, no importa, el concepto no se nota, lo que importa es la práctica que eso significa que no hay plata del Estado para los hogares, significa que no hay apoyo social, eso significa, y eso sencillamente, eso no puede seguir. Entonces, aquí pueden desfilar todos los alcaldes del mundo. Los alcaldes tuvieron un veranito, y ese veranito, ojo, tampoco hay que comprárselo mucho, porque los alcaldes fueron simplemente, hicieron lo mismo que podría hacer uno desde el análisis político. Es decir, mira, es evidente que aquí se necesitan estas cosas, qué sé yo. Con la ventaja de tener un cargo y la visibilidad que ese cargo mandatoriamente te da. Sí, es verdad. Pero no más, no hay más. O sea, los alcaldes no pueden presionar más, no tienen capacidad política para más. Eso es lo importante. Y lo importante entonces es que creo que Piñera no está siendo capaz de comprender que esta conversación respecto a si delgado o no delgado, ¿ya? Es una conversación que tiene que ver con lo sustantivo. Él pretende todavía que están las condiciones para poder ir administrando la situación. Como él no entiende de política, él no sabe que la política no se logra hacer al borde de la quiebra de la empresa. Las empresas pueden vivir al borde de la quiebra por muchos años. Más aún, hasta es buen negocio estar al borde de la quiebra. Sí, pagáis menos impuestos. Todo el rato. Pagar menos impuestos, los bancos te empiezan a ayudar porque se pueden ir al carajo. Ah, ¿Ya? de O corrida. sea, está lleno de ventajas. Bueno, en política, estar al borde de la quiebra te quita amigos. Perdón, hay mineras que estuvieron en quiebra bastante tiempo para no pagar impuestos, royalty, y después se vendieron a miles de millones, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, esos trucos, esas estructuras, esas estrategias, ¿ya? No valen en política, porque en política el mero hecho de que los otros te vean estar potencialmente muriendo hace que se alejen de ti y te dejen solo. Entonces es muy complicado, la política es mucho más complicada en ese sentido, es mucho más delicada, tiene más sutileza, tiene más maldad, si queremos decirlo así. Maldad en el sentido así nietzscheano, ¿ah? Claro, Sofisticación sacerdotal. claro, no parece tan sofisticado Piñera, es más bien un, No, como dice mucha gente, un trader, ¿no? Un tipo de apuestas rápidas, tácticas y no estratégicas, no de fondo, por eso es raro que haya sido 2 veces presidente de Chile, pues, Alberto. Por bueno, eso pero es es que raro eso habla, que eso habla de liderara. la crisis. Eso habla de la crisis, sí. A ver, los gobiernos de Bachelet y de Piñera hablan de la crisis. El hecho de elegir a dos personas que no saben nada de política habla de la crisis. ¿Tú crees que Bachelet tampoco? Pero Bachelet hizo un diagnóstico en su segundo, que no lo haya sabido implementar, o que no haya podido, o que no lo hayan dejado porque no se leyeron el programa algunos DC, es otra cosa. Pero ella, no sé, recogió algunas demandas sociales como educación gratuita, como nueva constitución, reformas laborales, ¿no? También. Ella hizo un proyecto electoral. Es un proyecto electoral, tuvo la conciencia de cosas importantes como necesito que adentro estén Giorgio y la Camila, ¿ya? Necesito cosas así, eso lo entiende. Bachelet sabe mucha más política que Piñera, mucha más. Aún así, no es una persona que sepa lo suficiente para liderar un proyecto político difícil en un momento difícil. ¿Ya? O sea, uno puede tener cualquier clase de crítica respecto a Ricardo Lagos, pero Ricardo Lagos tenía ese espesor. Claro, de ¿Ya? otra altura. Patricio Elwin lo tenía, Eduardo Frei tampoco lo tenía, lo que pasa es que era un momento en que gobernar era... Podría Eduardo haber Frei sido cualquiera. estaba Podría haber sido yendo a cualquiera. dedicar al estadio y a viajar, o sea, no le importaba más. Mm, mm. Y nadie puede culparlo porque las cosas más o menos no requerían mucho más, salvo cuando viene la detención de Pinochet en Londres y viene la crisis asiática, en dos cuyas situaciones él sencillamente no supo qué hacer. Cuando se le puso el mundo difícil, no supo qué hacer. Pero evidentemente en situaciones de alto estrés, ¿ya? Donde Piñera como empresario es extraordinario, como político es discreto. Sí, sí, Y eso, cuando fue senador tampoco demostró grandes luces no, en ese tema. tampoco. De hecho legisló varias leyes que después terminó aprovechando el mismo, ¿no? Sociedad Anónima Bueno, para eso Activa, sí, para eso es bueno. después se hizo dueño de un club, ¿no? Para eso es La, bueno. la, las que permitían, por ejemplo,
empresas zombie, ¿no? Hasta comprar empresas Sí, quebradas de los 80 y ocuparlas, se podían ocupar hasta un cierto periodo de tiempo. Piñera siendo senador, negociando la reforma tributaria con Elwin, esa reforma que Elwin, ¿no? Y dentro de este paquete de medidas que RN pidió que, digamos, se metieran en la reforma estaba esto de ocupar las empresas zombies de por vida. Y Piñera sí, pues. lo promovió ese paquete de indicación general Tú negociador de mencionabas RN. ahora una visita de Estado, ¿ya? De Colombia. ¿Y quién es el principal accionista de la Bolsa de Colombia? Bueno, Bancar, con un Sebastián 10%, Piñera. claro, Claro. claro. Y de varias O empresas sea, más en el Colombia. presidente no vino solo a ver al presidente, vino a ver un actor económico muy importante de su país. ¿Te das cuenta? Entonces, Piñera esas cosas las hace bien, pero esas cosas son las que le hacen mal. O sea, son esas cosas las que finalmente demuestran la distancia entre un Sebastián Piñera y de alguien que tiene un perfil tecnocrático también y qué sé yo, como Macron. Claro. Macron jamás haría una cosa así. Pero tiene que ver con cómo se ha constituido el país también, la élite, ¿no? Enclaustrada en estas tres comunas, en estas tres playas, en estos tres colegios, en estas tres universidades, en 6 o 7 empresas, porque tampoco son más las que conforman este club de Sanhattan, ¿no? Que son consorcios, SQM, Bancar, Moneda Asset Management y una FP, que es Habitat, ¿no? Que van a los mismos negocios, están en las mismas empresas a nivel chileno y regional. Mm. Y eres parte de ese mundo también se mueve bajo ciertos códigos. Y yo que he podido, digamos, indagar en torno al mercado financiero, veo que las mismas equivocaciones de sentido común que cometen en economía estos tipos la reproduce Sebastián Piñera a nivel político. Es raro eso, pero sucede, ¿no? Mm. Yo sé que, Alberto, estamos con poco tiempo. Te quería preguntar sobre el segundo tema que me llamó mucho la atención en la semana y yo creo que a todos, ¿no? Nos movió harto, nos mantuvo ahí desvelado, que fue la elección de Estados Unidos. Y para introducir ese tema te quisiera preguntar con lo que nos consulta uno de nuestros, una de las personas que nos mira, ¿no? por el live. Y es bien sencilla la pregunta, a ver si conectáis. ¿Por qué en Chile no se le llama Black Lives Matter o como le dicen los periodistas chilenos, digamos, en Estados Unidos, allá, a Plaza de la Dignidad? ¿Por qué acá cuesta tanto decirle Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, a Plaza Baquedano, por parte de los periodistas, digamos? Hablamos de Mm. CNN, Chilevisión, porque estaban ayer en Estados Unidos reportando de allá, no tenían ningún problema en llamar Black Lives Matter allá a la plaza, y acá siguen llamándole plaza Italia, digamos. ¿No? Hay un tema cultural ahí, yo entiendo, ¿no? Hay temas formales también de los medios, pero hay un tema más bien cultural, político. El gobierno mismo ha pedido que no hagamos ciertas cosas los medios de comunicación, ha pedido el gobierno en estas reuniones que tiene con los directores que no le llamemos estallido social, que le llamemos crisis social, crisis política, ese tipo de cuestiones. Por Mm. eso ustedes pueden ver Canal 13 o La Tercera, digamos, y hay cambios, ¿no? En cómo se informan ciertas cosas en octubre del año pasado y a octubre de este año. Revisen. Un año de publicaciones, se van a dar cuenta. Bueno, yo creo que es bastante claro que desde la transición el periodismo chileno se disciplinó respecto a la política en proporciones o muy altas o altas, dependiendo de la época, pero en general con pocos bordes, con pocos elementos periféricos que pudieran dar alguna nota distinta. Eh, y en ese sentido creo que hay una situación bastante lamentable. Estamos hablando de que Chile fue un ejemplo de periodismo alternativo en dictadura, cuando era difícil, cuando te podías morir, cuando periodistas murieron asesinados. ¿Ya? Y después llega una cosa bastante más liviana, en la cual te miraban feo, te quitaban un poco de financiamiento y ya, con eso bastó. Eh, el periodismo heroico está, ha quedado muy mal. Incluso ahora, que ni siquiera ya es heroico, porque ahora decir esas cosas es bastante normal, está llena, están todas las redes sociales, tienes posibilidades hoy día de construir alternativas. Y sin embargo, los medios tradicionales siguen en eso. Eh, yo el otro día me reía porque hice una broma por Twitter a propósito del affair Karim Jackson, ¿ya? Y me puse a bromear sobre los videojuegos, porque jugaban videojuegos y esas cosas. Y eso ¿El salió Jackson con noticia qué, en la perdón? tercera, No te escuché. ¿El affair de Jackson con? con Karim.
Con Renato Varina, a propósito Sí, del encuentro que te, tuvieron, de te que mandó mandó. Giorgio. Te mandó Sí, Giorgio. Él te mandó Giorgio. bueno, le pedimos a Renato y a Giorgio entrevista, por si acaso. Los dos están invitados acá a hablar sobre Entonces, muchas más cosas que eso, digamos. Pero claro, también sobre eso. entonces ¿No? yo me reí mucho, entonces, pero lo encontré súper gracioso todo el asunto, o sea, ¿para qué voy a mentir? Me divertí con eso. Entonces puse un par de bromas respecto además a esta cosa de los videojuegos, qué sé yo. Y fue noticia en la tercera. Fue Que tú noticia, pusieras. claro, fue noticia en la tercera, lo que hizo que fuera por ese tema trending topic. Entonces yo digo, simplemente, es solo un ejemplo. Eso 3 días después del apruebo, del 80% del apruebo. ¿Ya? Si querían hacer una noticia conmigo, tenían muchas alternativas. Había sido la encuesta que hicimos en la Cosa Nostra la que la apuntó a la elección. Podrían haber dicho, no lo han dicho nunca, no me han hecho ninguna entrevista para hablar sobre el estallido social de hace un año, ya como uno de los académicos que más o menos sabe del tema. Nunca, nada. Y sale eso. Entonces tú dices, a ver, ¿qué diablo es esto? ¿De qué se trata esto? Entonces, eso por mil, o sea, está lleno de situaciones como esa. Y la tesis de estos medios es que entonces, no, ahora hay que llenar las nuevas plataformas. Entonces, Bofil saca un nuevo medio a través de, Exacto. de Internet, porque entonces Sí. el tema no es las nuevas ideas con las viejas ideas, el periodismo independiente del periodismo de trinchera, sino que el tema es, porque ojo, el periodismo de trinchera es el de ellos. ¿Ya? Entonces, bueno, resulta que el tema no O es sea, el era el tema es que líder, es por ¿no? Internet. Entonces es idiota esto. Esto es una situación absurda. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Por eso los proyectos alternativos, el desconcierto, ha logrado existir. Porque hoy día, de verdad, no está pasando nada por dentro del Mercurio. Yo aprendí a leer en el Mercurio. Yo aprendí a leer, no me podía levantar sin leer el Mercurio. No podía tomar desayuno, no podía salir de mi casa sin leer el Mercurio. Toda mi vida, desde niño. ¿Ya? Mi abuelo era socialista, español y todo, pero compraba el Mercurio igual. Yo trabajé en el Mercurio, mira. Entonces, para mí el Mercurio era fundamental. Mm. Del año pasado dije, ya no me suscribo nunca más, esta cuestión no tiene ninguna gracia. Es completamente irrelevante. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, sencillamente el periodismo ese periodismo está dejando de hacer gravemente la pega y esos periodistas de verdad tendrán que hacer en algún momento la autocrítica, en algún momento decir, oye, ¿sabes que al editor, de verdad, esto no puede ser? No puede ser. Bueno, mira, yo, para complementar un poco, hoy día, y esto es importante que la gente lo conozca, lo sepa, lo escuche, lo analice, digamos. Fíjense en la portada de la tercera hoy día. La portada de la tercera hoy día. Habla de que impuestos internos está sobre evasores agresivos. 3.000 evasores agresivos. Y la nota es, yo no quiero ofender a nadie acá, pero parece un comunicado de prensa de impuestos internos, ¿no? No hay otra fuente, no hay un... ¿Quiénes son los evasores agresivos? Acá lo ha dicho Michel Llorato un montón de veces, que fue el ex director de impuestos internos. Los evasores agresivos son los grandes empresarios, no los emprendedores, no las pymes, que de verdad quieren desarrollar trabajo, empresa, producto y mercado, sino aquellos que son rentistas, ¿no? Esos que andan detrás de la plata, los que andan buscando cómo evadir impuestos. Esos son los grandes evasores. No hay ninguna mención a esos grandes evasores en la nota. No hay ninguna mención al escándalo Penta, SQM, Ripley y todas las empresas que financiaron irregularmente la política a través de qué? De lo mismo que estaba indagando esta gran campaña de impuestos internos, que son boletas ideológicamente falsas, Alberto. Entonces hay todo un contexto que queda fuera y es portada de diario. Es la portada de uno de los principales diarios del país. Tú dices, entonces impuesto interno, abro el diario, veo la portada, genial, brutal lo está haciendo el impuesto interno en este país. Fernando Barraza, ídolo, ¿no? Pero todo el contexto que hay detrás de quién es Fernando Barraza, por qué llega a impuestos internos, cómo se ha mantenido, fiscalizó el propio presidente, tuvo que ir a dar explicaciones a la Cámara de Diputados sin dar ninguna respuesta asidera respecto a los traspasos del presidente a Islas Vírgenes Británicas a su hijo, fue donación, eso fue una herencia, ¿qué diablo fue? ¿Cómo puede traspasar millones y millones de dólares el presidente a su hijo a la empresa en Islas Vírgenes Británicas y no ser considerado como una herencia o como una donación o que haya pagado los impuestos correspondientes? Bueno, ninguno de esos contextos está en los diarios. Y claro, uno se pregunta si los gringos, a propósito de interrumpir, por ejemplo, las transmisiones de Trump en plena conferencia de prensa, ¿no?
diciendo que esto era un fraude la elección, están en una mejor posición que los periodistas chilenos o los medios chilenos, más que periodistas como personas, sino como sistema medial. ¿Y por qué? Eso ¿a qué responde? Porque en Argentina tenemos la ley de medios, en Uruguay también hay algo parecido, no sé si allá mejor o peor, no sé si en Estados Unidos pasa algo similar, las condiciones culturales, Alberto, tú que eres más viajado, más conocido, digamos, y hayas analizado harto esos fenómenos, ¿a qué crees que responde que la mediocridad acá sea pan de cada día, digamos, la élite tenga ahí una puerta abierta en los medios de comunicación? Ya por algo le dan a Renato la harina cada rato también en la tercera, así, esto no es casual, hay que decirlo, ¿no? A ti y a Renato le dan. ¿Qué crees de fondo? ¿Esto es un país constitución? ¿Hay que cambiar la constitución, digamos? No, mira, las disputas es importante. Nosotros el fin de semana hicimos un seminario sobre el tema constitucional en la Cosa Nostra y mi exposición estuvo centrada en la dimensión cultural. O sea, hay una cosa que donde las constituciones no solo mandan a construir una forma de ver el mundo, ni siquiera principalmente hacen eso, sino que fundamentalmente reciben una forma de construir. Y nosotros hemos tenido la voluntad política de los últimos años de no construir una mirada alternativa a la que se produjo en dictadura. Por tanto, podemos sacar a todas las personas de esa época, que no lo hemos hecho tampoco, pero no somos capaces de construir una mirada alternativa. Y eso es lo impresionante, eso es lo sorprendente. Esa mirada alternativa, ¿qué significa? Significa volver a entender el poder, la política, volver a entender de alguna manera, tú decías, ¿qué significa el concepto de qué hablamos, de qué hablan los chilenos, las chilenas cuando hablan de dignidad? Es que es sorprendente. No sabemos a qué se refiere. No sabemos, no digo los ciudadanos, las ciudadanas, no, digo las élites no se quieren enterar de qué significa eso. Entonces, a mí me parece que el planteamiento que tú nos haces respecto a la noción de qué está detrás de toda esta incapacidad, yo creo que tiene que ver con el hecho de que el disciplinamiento cotidiano más útil, el más sofisticado, ese que se produce día por día, fue muy efectivo. Y tú dijiste algo muy importante. Cuando todo Chile redujo su élite a una cierta cantidad de colegios, a una cierta cantidad de condiciones de posibilidad, en ese momento, porque el Chile de antes siempre tuvo, el Chile oligárquico, siempre tuvo una combinación entre todos los estudiantes que venían del nacional y equivalentes, ¿ya? Y los que venían, ¿ya?, de los otros colegios que eran fundamentalmente la gente del dinero, la gente de las tierras. La gente de la política venía de los colegios públicos, habían pasado por un proceso competitivo darwinista de selección a partir de sus capacidades políticas. Eso se acabó, eso se acabó. O sea, aquí apareció un alcalde y dijo, ¿qué hago con mi hija? ¿Ya? Que sea diputada. ¿Ya? Esas cosas pasaron acá. Y puede haber aprendido mucho, y lo puede estar haciendo mucho mejor que antes, pero estamos hablando de eso. Mira, O que el alcalde, ¿no? O que como lo hizo el alcalde, el papá. Te pongo un ejemplo que tiene que ver con la derecha. Esto lo viví una vez en una conferencia, ya lo cuento porque me imagino que este muchacho ya está dedicado a otra cosa, porque no lo he visto en ninguna cosa. Una vez fue un evento del movimiento estudiantil 2011 en otra ciudad. Y había un muchacho de la UDI que habló en el panel difícil, todo en contra, extraordinario, extraordinario. Yo decía, primero, qué capacidad, qué talento y qué cojones. O sea, lo respetaban un montón, en una ciudad combativa era, ¿no? Lo respetaban un montón la gente de izquierda. De hecho, lo invitaron también, lo sumaron al almuerzo, de todo el evento, todo el asunto. Yo le pregunto, oye, ¿y tú en la UDI qué cargo tienes? Porque de verdad es obvio que tienes que ser
presidente de la juventud o algo así. No, es que en la UDI no hay elecciones de la juventud. Ya, pero, No hay elecciones de la juventud, no, no existe. claro, ¿Y quién lo elige? ¿Cómo llegan ahí? es la directiva del partido. Los adultos nombran a los jóvenes Claro, propia directiva. claro. Tremendo. Ya. Entonces me dijo, no, si no, estoy fregado, me dijo, si yo le he pedido el cargo hartas veces a la directiva, pero no, que es todo para Colomita, me dijo. Entonces, Y ahí claro, está Coloma de diputado ahora, ¿no? sí, pues, que llegó a ser diputado, lo metieron por el costado antes, tenía que reemplazar a un diputado que salió, qué sé yo. En fin, le hicieron el camino. Eh, Otro diputado con cualquier indicador, con un talento discreto, digamos. ¿Ya? Se los construyen, Bueno, se los construyen. Sí. claro. Bueno, entonces, obviamente, en ese escenario, el disciplinamiento así más básico de todo se empieza a producir porque tú dices, bueno, pero aquí es mejor tener amigos. ¿Ya? Y la política chilena del último tiempo se transformó en eso. De hecho, te lo dicen. O sea, te dicen, oye, a mí me lo decían cuando estuve los 6 meses que estuve en política, es como, bueno, pero si no tenéis amigos en política, estáis fregados. Me lo decían en la izquierda. Con eso te digo Claro. todo. ¿Ya? Bueno, Churchill no tenía ningún amigo, pero pudo ser Churchill. ¿Me entiendes? La política seria no Se lo pudo con la necesita. Segunda Guerra Mundial, pero después se lo fregaron Claro, igual. Igual se se lo lo cocinaron pegaron después. igual. Se lo pegaron igual. Pero cuando lo necesitaron, lo fueron a buscar. Claro. Porque eso es lo que es relevante. Bueno, eso está pasando. Entonces los periodistas yo creo que viven un poco mirando eso y dicen, no, sabéis que aquí mejor. Y esto es así. Todos necesitamos el sueldo de mañana y ese disciplinamiento fue mucho mejor que llevar todo esto al temor de la sangre, la muerte y el combate. ¿Ya? O Es sea, porque difícil, es un tampoco terreno tienes difícil ese. alternativa, no puedes ser héroe. No todos tienen vocación de mártir tampoco como para andar. No, no, pero Algunos además, quieren hacer su pega nomás, ¿no? Y eso es lo que pasa. y además tampoco vas a ser mártir, porque tampoco te van a dar una cosa mucho más triste, Sí, ¿ya? Que es la cesantía. claro, Porque claro, por y último, termina ahí olvidado. Sí, eso es lo que le claro, pasa no, a muchos colegas y en esta industria de las comunicaciones, como en otra, tendrá sus complejidades también, Alberto. Y Daniel Jadwe, a propósito de los amigos, es un hombre de poco amigo, al parecer, así sí, públicamente, pues, por lo que se ve, ¿no? sí, Por lo que se yo ve. lo conozco, más o menos, fíjate, No sé si me estudiamos equivoco. en la misma época sociología, sí, ¿En sí. ese tiempo también era un hombre de poco amigo o es Lo que más bien lo pasa, que se ve? tenía cierta importancia porque en mi facultad en ese momento era fuerte el Partido Comunista. Mm, Y claro, la verdad es que él era un hombre, no era de los rostros de la facultad en términos de los partidos comunistas, pero era un hombre importante importante. dentro porque él ya tenía una carrera ya mayor, tenía una trayectoria, era arquitecto, qué sé yo, Tiene varias entonces, carreras, sí. sí, estaba trabajando ya en la Chile, entonces tenía otro estatus en el fondo, pero sí, efectivamente, no era alguien que nadie dijera, no, que es bueno para la fiesta, vamos a ir al carrete, no, 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 no fuma, no toma nada, ¿no? Parece evangélico. un tipo serio, no, claro, claro. Oye, Alberto, para cerrar, ¿no? Y liberarte ya con tu quehacer ahí, te vimos que está ahí en oficina, ya no está ahí en casa como... Se ha ido, la cuarentena nos ha ido dejando de a poco, a todos. ¿Qué es lo que viene? Tú estás ahí en estos proyectos, ya no estás ahí en política, pero estás ahí todavía analizando la política, ¿no? Mm, Y en este proyecto de la Cosa Nostra, que ha crecido, yo he visto, de hecho participé en un seminario, ¿no? Que mm. ustedes me invitaron en agosto del año pasado, preguntándonos si el presidente pasaba o no pasaba agosto. Lo logró pasar, pero todavía no termina su periodo, todavía queda mucho, por eso te invitamos acá para hablar de eso también. No dijimos cuál agosto. No dijimos cuál agosto. No, mira, yo creo que sería una desgracia que una persona, que los gobiernos no terminen por todo el rollo político que significa después, ¿no? Tendría la derecha 40 años diciéndote que fue un golpe de Estado, ¿no? Cobrando venganza, qué sé yo, no hay una madurez política como uno lo vio, no sé, en Inglaterra, en España, donde tienen otros sistemas también políticos, parlamentarios, que no son tan Mm, presidencialistas y permiten esto de que un presidente no termine su mandato y que asuma otro, no hay gran drama. Acá los quiebres son tan duros, ¿no? Que pareciera que si Piñera no termina su mandato, va a pasar algo terrible.
no estoy tan convencido de eso en todo caso. Pero sí te quería preguntar cuáles son lo que viene para ustedes en la Cosa Nostra. No sé en qué otros proyectos está en la Universidad de Santiago también Sí, trabajando, ¿no? sí. ¿Qué es lo que viene de acá a fin de año y para el próximo? Mira, la verdad es que primero que te quiero hacer un apunte respecto a lo de Piñera. Si Piñera Sí. llegase a caer, caería en total paz. Ahora. No, no sería un conflicto. No, no lo va a votar Plaza Dignidad. Ah, tú dices que lo ¿Quién? vota la élite porque ya como que no le sirve, ¿no? Ya Bueno, entregaste nuestra ¿quién votó constitución. a Trump? O sea, la operación para sacar a Trump es una operación gigante que va de norte a sur, este a oeste, que incluye Por lo que a- no fuera. o sea, incluye al Partido Republicano, para que nos entendamos, digamos. Bueno, Bush Wall ayer Street, felicitó a Partido Biden, ¿no? Republicano, Dijo, Naciones Unidas, los chinos, o sea, sí, solo están fuera de ese negocio Rusia, Trump, Melania no sabemos, ni siquiera sabemos. O sea, entonces, y Steve Bannon. entendamos que hay formas de salida. Por ejemplo, solo quiero decir que la imaginación humana tiene que desplegarse en momentos de crisis. Entonces, imagínate una salida donde se arma un triunvirato de reemplazo, ¿ya? Uno de izquierda, uno de derecha y un rector de universidad. A lo ¿Ya? Marco proponía algo así, ¿no? Esas salidas, ¿ya? Bien vestidas, no solamente permiten construir época, ¿ya? Todos se sientan en la mesa, está legitimado que se sienten todos juntos en la mesa, les permite empezar a estructurar el futuro, se reparten el mundo, viene un tratado de Tordesillas en el fondo, se arma. ¿Ya? Hay que pensar que si alguien piensa que efectivamente Plaza Dignidad va a destruir a Piñera, eso no va a ocurrir. Ya no ocurrió, Que Plaza ¿no? Pudo Dignidad haber llegue al pasado punto en que en Lavín y noviembre del año pasado. compañía digan, oye, pero yo, ¿por qué me tengo que comer esto? Porque ahora con el tema del 80-20 ya la derecha empezó a decir, ¿y por qué yo me voy a tener que comer esto? Porque con este plebiscito nos dejaron muertos, que es la tesis longuera que era correcta. Entonces, ojo con eso. Solamente digo, hay que tener atención porque los primeros sonidos de sables para sacar a Piñera fueron, creo que un miércoles 17 de marzo, que fue el mismo miércoles que se decreta el estado de catástrofe. El gobierno decreta estado de catástrofe antes de haber aplicado el primer PCR público. ¿Ya? Mm, Entonces es interesante, porque mm. eso significa que no había un diagnóstico clínico todavía. Y esos ruidos de sable, tú dices que se produjeron justo antes de que él hiciera esta movida que le permite, ¿no?, sacar a los militares a la calle, tener mayor control político y militar y El total, mismo día, ¿no? la DC empezó a hablar, acuérdate, de si el presidente tenía una enfermedad, las preguntas, empezaron las preguntas. Claro, 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 claro. La música de Estaba fondo, el la clima. nota del mostrador, me acuerdo también de ese tiempo, ¿no? Entonces, si uno empieza a contar esta historia, estaría obligado a incorporar esos pequeños elementos en inicio. Bueno, dicho esto, te respondo la pregunta de la Cosa Nostra y de las cosas de la universidad. Bueno, la universidad es lo normal. Yo estoy saliendo del cargo que ocupaba hasta fin de mes de diciembre. Ahora hay elecciones en la facultad, hay nuevo decanato, por tanto yo ahí no sigo. Pero te queda en la universidad, sí, 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 sí. académico. Y claro, sigo mis actividades académicas regulares. Y en la Cosa Nostra, para mí la Cosa Nostra tiene la parte que a mí más me motiva, en el fondo, es la parte justamente más académica. O sea, las universidades tienen unas estructuras que son difíciles de mover para hacer cosas más innovadoras en docencia, para tener herramientas múltiples en el fondo para hacer cosas. Por de pronto, si quiero hacer un curso sobre una cosa que yo he investigado toda mi vida, eso tiene que estar en la malla de la carrera. Convencer a todos los Entonces, profesores. son cosas que son difíciles. En cambio, a través de los seminarios, por ejemplo, ahora estoy con un taller sobre malestar, ya están llenos los cupos, ya no cabe nadie más, seguimos trabajando y muestro lo que he hecho durante 10 años de investigación sobre el tema del malestar. Entonces, para mí la Cosa Nostra es una gran oportunidad de mostrar cosas, de hacer cosas. Estamos haciendo encuestas, vamos a hacer una encuesta de aquí a enero, yo calculo más o menos, súper interesante, una cosa así, completamente distinta a lo Pero habitual. no publican esas encuestas ustedes, ¿no? Porque publicaron la pregunta y respuesta sobre apruebo y rechazo, que ahí.
¿no? La Pegarlo publicamos al palo. en modo menor, o sea, la lanzamos a partir de hicimos un videíto en nuestro canal y expliqué la encuesta. No tenemos, no lo pusimos para descargar. Cuando tengamos más encuestas, la idea es ir poniendo ya la batería de materiales, qué sé yo, pero no le dimos una salida particularmente sorprendente. De hecho, nos llamó la atención cuando en algún momento en algunas radios nombraron la encuesta diciendo que había sido la que le había apuntado, pero no supimos ni cómo les llegó. O sea, entonces, no hicimos una pega en ese sentido. Nos interesó la aventura de hacer una encuesta en el marco de un seminario, básicamente para la gente del seminario, con la oportunidad de que mucha gente podía incluso apoyarnos. Fue sorprendente la cantidad de gente que nos apoyó poniendo 10.000 pesos para la encuesta, fue increíble. Y eso revela la capacidad de ir haciendo, construyendo distintas cosas. Y para el próximo año tenemos muchas ideas nuevas, muchas. O sea, vamos a hacer, ahora hicimos una inversión grande para una aplicación que va a tener ciertas gracias. Entonces, estamos tratando de trabajar algo que tiene un poquito de medio de comunicación, y ahí Mirko evidentemente es el que más sabe, pero en la cosa más académica a mí me interesa también ir produciendo contenido y produciendo cosas más interesantes, y estamos trabajando para el próximo año sorprender con hartas cosas durante el año, no todo en marzo, vamos a partir ¿De con formato online, prudencia. cierto? O desconfinados también ya, cuando llegue la vacuna, qué sé yo, van a dejar ya el tema del Zoom, o les acomoda esto, llegan más gente, van a regiones a través de Zoom, no Las siempre. dos cosas un poco, porque claro, por ejemplo, el tema de regiones es delicado, mucha gente de regiones no puede ir, nosotros tenemos mucha gente, chilenos que viven en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que participan de los seminarios, no les importa hasta qué hora tienen que quedarse. Nuestros seminarios son largos, parten a las 4 o 5 de la tarde, terminan a las 10 de la noche, Ah, es un poco loco. Entonces, sí, me acuerdo. efectivamente, el tema del Zoom nos ha resuelto hartos problemas, pero siempre estamos pensando en que algunas cosas presenciales, en la medida que se pueda, queremos hacer. Yo terminé un libro recién que tiene que ver con uno de los seminarios estrella, el original, que es las 50 leyes del poder en el Padrino, lo acabo de terminar, tan editorial. ¿Qué Y editoriales, la perdón? idea es también, hacer algún evento, alguna cosa. O sea, Ah, ¿qué editoriales? Para anotarlo acá es con Catalonia, es con Catalonia. con Catronia. Perfecto. Bueno, Sí. va a tener competencia. A fin de año sale otro también del Lo que pasa es que Padrino. con Catalonia sacamos, ojo, una colección editorial de la Cosa Nostra. Tenemos un convenio, que tenemos una El colección. primero de varios. Claro, este es el primero de varios libros. O sea, la idea es que vayamos sacando libros, no solo nuestros eventualmente, que se evalúen como parte de la colección entre la editorial y Ah, nosotros como la Cosa Nostra, ir sacando libros asociados al tema del poder. muy interesante esos productos que ustedes generan, libros, seminarios, talleres, qué sé Mm, yo, ahí se van armando todo un ecosistema con gente que exacto. está, con mucha gente además, hay que decirlo, son cientos las personas que se unen a los seminarios, después miles las que ven en Sí. YouTube todos los días, en Spotify, siempre hay más Casi de 10.000 20.000, personas fueron 25.000. a los seminarios desde mayo hasta la fecha. Los Aquí seminarios estoy yo, habían pagados, no 600. es fácil. Y tuvimos bueno, y en Spotify estamos en primer lugar de actualidad, lejos, muy lejos, nacional. Estamos tercero entre cualquier tema de Spotify, o sea, compitiendo con los programas incluso del mismo Spotify, que tienen mucho apoyo para esas cosas. Así es que la verdad es que nos ha ido muy bien con eso, con 100.000 vistas, 200.000 vistas a veces en la semana. Entonces es bien potente. Es más potente que muchos medios de comunicación, de hecho, y que muchos otros programas ahí que están enfrente Incluso grandes, incluso grandes. ah, claro, y bien grande. Bueno, Alberto, muchas gracias. Felicitaciones primero que todo por esto que están haciendo, por los seminarios de la Cosa Nostra, por cómo han ido avanzando, creciendo y construyendo este ecosistema que le permite también a la gente ver desde otro punto de vista el país, ¿no? Que es lo que hacía falta, mirarlo desde otro punto de vista. No estoy hablando de otro, uno más izquierda, más derecha, sino uno distinto Mm. al que veníamos acostumbrados con los medios de comunicación tradicionales. Gracias también por estar acá, por haberte dado este tiempo Gracias. de esta horita, ¿no? Tuvimos una hora al final, de Sí, estar con la audiencia del desconcierto. Siempre es importante para nosotros tener esta visión crítica de lo que es la realidad, la coyuntura, pero también informada, ¿no? No basta con una visión crítica, sino que también tiene que ser reflexionada, informada, y quién mejor que tú para abordar estos temas, Alberto.
No, te agradezco, Sergio, y felicito además a ti y a todo el equipo del Desconcierto que en los últimos años no solamente han hecho un buen trabajo, que siempre lo han hecho un buen trabajo, sino que además les ha tocado ahora sí que mucha gente esté llegando con mucha intensidad a informarse a través del Desconcierto. Antes los medios estos no eran para informarse, eran como para el comentario. Y Claro. ahora ya es un medio de información y eso es muy valioso entrar en un terreno que ya es la primera división de los medios. Ustedes tienen un nivel de cliqueo que compite con grandes medios y eso es bien importante destacarlo. Sí, ahí estamos haciendo la lucha, somos un equipo chiquitito, 10 personas, piensen que la tercera tiene, no sé, 200, el Mercurio 500, no podemos competir con ellos, en audiencia estamos ahí nomás, no es tanta la audiencia de ellos sobre la de nosotros, lo que sí estamos Sí, tratando de ofrecer un diario donde la gente se puede informar, y eso yo creo que tú diste en el clavo, Alberto, es de poder ofrecer una alternativa informativa real, digamos, seria, ¿no? Distinta al punto de vista, porque siempre tienen que tomar en cuenta que hay un punto de vista detrás de cada noticia que se produce y que se difunde, que tienen los medios tradicionales o que no han acostumbrado los medios tradicionales, ¿no? Hay otros puntos de vista y se pueden desarrollar profesionalmente también. Por eso nosotros invitamos también a la gente que siga apoyando al Desconcierto a través de la audiencia, que eso es lo que simplemente pedimos, que nos vean, que nos informen, que nos cuenten cuáles son sus inquietudes, ¿no? Nos hagan llegar también sus denuncias. Hoy día en portada hay un tema muy relevante que tiene que ver con el nuevo subsecretario de Red Asistencial, Alberto Dounac, ¿no? Él tenía sí. varias denuncias, no solamente denuncias, sino demandas de enfermeras que fueron maltratadas por él, de manera machista, patriarcal, misógino, ¿no? El nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, así que vamos a estar viendo qué es lo que sucede con aquello. Presentamos el reportaje anoche, Natalia Figueroa lo trabajó, y nada, pues vamos a estar viendo reacciones a eso. Así que nuevamente, gracias Alberto por estar acá y nos estamos viendo Gracias, pronto Sergio. en algún otro espacio de internet. Un abrazo, cuídate. Que esté bien.